bendición tan preciosa que Él nos permite estar aquí en la presencia de la iglesia, en la comunión de la iglesia, ministrando la palabra que quiera que se ministre, Señor. Que sea lo menos de lo mío, Señor, y que sea todo lo tuyo, Señor. Logrando tú, Señor, en la expresión de la palabra, Señor, esa victoria, Señor, que tú ya has obtenido sobre nosotros desde el mismo momento, Señor, en que tú nos has traído aquí a tu presencia, Señor. Es un gozo inefable, Señor, que tú nos provees, Señor, en ese momento tan precioso, Señor. Te pido, Señor, que seas tú tomando mi expresión, Señor, la expresión de mi ser, Señor, la expresión de mi rostro, de mi mano, Señor, que seas tú tomando todo mi cuerpo y lo pongo a tu disposición, Señor, para que seas tú expresando lo que tú quieres que sea traído hoy por misericordia tuya, Señor, ante la comunidad de la iglesia, Señor. Hoy es un día, pues, que nosotros celebramos con supremo gozo. Para mí era tan difícil, Señor, proclamar, Señor, y pedir esa segunda venida tuya, Señor. Era para mi ser natural como un tropezadero que tenía yo ahí, Señor. Pero tú, Señor, me has proveído de ti y me has permitido, Señor. Me has permitido, Señor, poder pedir, Señor, poder proclamar esta segunda venida tuya, Señor. Como algo precioso, Señor, que la iglesia pide, Señor, y nos llena de supremo gozo, Señor. Amén. Amén. Le damos toda la honra, la gloria y el poder a ti, Señor. Toma todos estos versículos, Señor, toma todo este entendimiento, Señor, que tú das de lo que nos has puesto, Señor, en esta epístola de Colosenses. Tú nos has pedido, Señor, que traigamos a colación esta epístola, Señor, para consideración en medio de los hermanos. Te doy gracias por ello. Y proclamo, Señor, que tú eres, Señor, de nuestras vidas, que tú estás para redarguirnos, que tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, como un don precioso, para redarguirnos de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Sé tú, Señor, guardándonos de nosotros mismos, de nuestra vana manera de ser y de pensar, Señor. Limpia nuestra alma, Señor, limpia nuestro cuerpo de todo pecado, Señor. Amén. Amén. Cada alabanza y especialmente la que acabamos de interpretar hace un ratito, donde dice Gustavo por el Señor, tomó esa alabanza para iniciar la reunión, dice en 3:45, más por la abundancia de tu misericordia puedo entrar en tu santuario, mi Dios, entrar en el santuario del Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En la hermosura de la santidad, tu pueblo hoy te adora, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Bienaventurados los que en ti confiamos y habitamos tus moradas de paz. Como un escudo nos rodea de tu amor. Adoramos tu nombre, Jesús. Santo, santo, santo eres, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Amén. Dice en el 3:42, yo soy de mi amado. Yo soy de mi amado es mío. Mi don inefable eres tú, Jesús. Yo soy de mi amado es mío. Mi gozo completo está en ti. Mirando ese himnario, el himnario de Colombia, dice: la esposa canta al amado. La esposa canta al amado. Es un relacionamiento que se hace, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo, Él es el esposo, y la iglesia le canta a su amado. Es algo precioso, y de eso precisamente el Señor me estaba redarguyendo para iniciar esta epístola de los Colosenses, Colosenses 3:18 al 25, ¿verdad? Pero no quería llegar yo directamente
a Colosenses 3, 18, 25, sino que antes de Colosenses 3, 18, 25 el Señor viene hablando del amor, del amor. Y eso fue algo que me impactó mucho cuando empecé a reflexionar acerca de eso, porque Colosenses 3, 18 empieza con unos mandamientos. Y entonces pensaba yo, Señor, pero ¿cómo hago para expresar lo que en realidad tú quieres si yo no expreso lo que con anterioridad tú nos has regalado, que es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces empezaba con esa reflexión y el Señor me dirigió a Romanos 13:10. Y ojalá sean los mismos versículos los que vayan hablando para que yo no tenga que interpretar la voluntad del Padre. En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso me impactó muchísimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿verdad? Entonces la ley está para redarguirnos de nosotros mismos, para evitar que nosotros nos desviemos de lo que es la voluntad del Padre. Como ese es el propósito del Señor, la ley, ¿verdad? La ley lo que me propicia es a recibir del Padre ese amor tan precioso que Él nos regala. Eso está ahí en Romanos. En Filipenses 2, ¿verdad? Del 1 al 5. Entonces vamos a buscar Filipenses 2 del 1 al 5. No podía yo aproximarme a Colosenses 3, 18 sin antes haber pasado por hacer esta revisión. Filipenses 2 del 1 al 15. Dice Filipenses 2 del 1 al 15, del 1 al 5, perdón. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentido, lo hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, el Señor, ¿verdad? Manifestó, Dios Padre manifestó su amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos pone en un mismo sentir, ¿verdad? Viviendo nuestra vida en Cristo Jesús. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el Señor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Cuando consideramos el concepto del amor, ¿verdad? Cuando consideramos ese concepto, en el Nuevo Testamento aparece esta voz que dice ágape. La voz para referirse al amor es ágape. Ese amor ágape hace referencia al amor de Dios, que da contenido a la expresión plena de la fe. ¿Cuál es la expresión plena de la fe? Eso lo encontramos en Juan 3:16. Juan 3:16. ¿De qué amor se nos está hablando aquí? Del amor del Padre, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la expresión del amor ágape, y también hay otras expresiones allí cuando hacen referencia al amor. Encontramos el amor eros, ¿verdad? El amor filial, pero el amor ágape es el amor de el Padre que nos está dando a su Hijo. Entonces estamos en Juan 3:16.
Ya es un versículo que nosotros lo hemos considerado en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Cuando hablamos de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Eso es lo precioso del Señor. El hecho de creer, ¿verdad? Y manifestar esa fe, entonces eso es parte de lo que el amor de Dios nos ha proveído a nosotros. El amor de Dios, en esta expresión de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nos lleva a reflexionar sobre ese amor del Padre. Oiga, ¿por qué el Padre nos ha dado a su Hijo? ¿Por qué el Padre nos ha amado? ¿Será que el Padre esperaba algo de nosotros? Entonces, la reflexión es, cuando Dios nos dio a su Hijo, ¿verdad? Él no nos consideró a nosotros como que si nosotros tuviéramos una deuda con Él, sino que Él nos lo dio por su amor. Porque Él quiso, a Él le plació regalarnos a su Hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en el Hijo se cumpliese, ¿verdad? La promesa del Padre de Él, de darnos vida eterna, de darnos de sí mismo para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? Nosotros pudiésemos ser reconciliados con Él mismo. Esa es la experiencia de amor a la que el Señor nos está llamando cada vez que Él nos habla aquí en la palabra, ¿verdad? A ese énfasis de ese amor de Él. Y la máxima expresión del amor del Padre fue esta experiencia de darnos a su Hijo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el hecho de cuando nosotros manifestamos nuestra fe en el Señor y decimos creemos, ¿verdad? Te creemos a ti, Padre amado, creemos en tu Hijo, que Él es, Jesucristo es tu Hijo amado, ¿verdad? Que tú nos los has dado para salvación, para vida eterna nuestra. Entonces, estamos siendo un poco recíprocos, pero no en la misma magnitud con la que el Padre nos lo ha manifestado a nosotros, porque es una entrega total, es una entrega absoluta de su Hijo, para que nosotros fuésemos salvados de nuestra vana manera de ser y actuar. Entonces, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una realidad, y es una realidad que la acabamos de vivir cuando nuestra hermana ha recibido el bautismo. Lo ha recibido para salvación, para vida eterna. Cuando cada uno de nosotros hemos recibido el bautismo, hemos recibido para salvación, para vida eterna, ¿verdad? Que parte del Señor. Esa gracia, la expresión de la gracia del amor del Señor es esta: su Hijo dado por nosotros, para que en Él fuese cumplida todas las expectativas, todo lo que era, ¿verdad? El pago de una creencia que se dio por nosotros. Nosotros hemos sido redimidos, ¿verdad? Y el pecado ha sido, el pecado, ¿verdad? Ha sido, manifiestamente ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo. El actuar de Dios siempre es en amor, puesto que siendo una de las perfecciones o atributos comunicables del Señor, está presente en todos los actos de la divinidad. Todos los actos de nuestro Señor Jesucristo está presente ese amor ágape, ese amor que no espera nada a cambio, ese amor que se da a sí mismo para dar vida abundante, para dar vida eterna. Esa es la expresión del amor que el Señor nos está dando. En Primera de Juan 4:7, dice: Dios es amor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. En primer lugar, esa es una expresión del amor del Padre. ¿Para qué vivimos? Vivimos para Él, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto me ha servido a mí para darle como contexto, ¿verdad? Y sigo ese propósito, de darle contexto a Colosenses 3:18, porque es que Colosenses 3:18 y de ahí en adelante a mí me pareció tan fuerte esos mandamientos del Señor, que ahí es donde el Señor obtiene victoria en nosotros. ¿Sí? Y me tocó recurrir al amor del Padre para poder entender y asimilar que esos mandamientos, ¿verdad? No son mandamientos que me aten a mí, que me forcen a mí, sino que el Padre me está pidiendo a mí que yo haga algo de lo que Él ya me ha dado, ¿verdad? Entonces por eso es la insistencia en esta reflexión. Cuando hablamos de este amor, ¿verdad? El amor de Dios, donde Él nos ha mostrado el amor de Dios con nosotros, que Él nos ha dado su Hijo. Ese relacionamiento entre el Padre y el Hijo es un relacionamiento que se basa en ese mismo amor ágape, ¿verdad? Es necesario entender que la relación entre el Padre y el Hijo es en amor. Es en amor, y ese amor es para nosotros una gracia del Padre y del Hijo, porque Él nos está manifestando a nosotros. Dice en Gálatas 2:20, y allí se manifiesta, Gálatas 2:20, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivir Cristo en mí, en la carne, eso es la expresión de la voluntad del Padre cuando el Señor nos dice: yo quiero que tú crezcas a la estatura del varón perfecto. Cuando el Señor se introduce en nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor hace comunión con nosotros, es para vivir en la fe del Hijo de Dios, para reconocer el Hijo de Dios como un don exquisito, un don precioso que el Señor nos ha regalado. Cuando el Señor nos muestra el camino, nos dice: yo quiero que ustedes sigan los pasos de mí, ¿verdad? Para vivir esos pasos del Señor, tenemos que vivir en Cristo, y Cristo vivir en nosotros, porque nosotros solos no podríamos hacer eso. Nosotros solos desfalleceríamos, nosotros solos no podríamos avanzar en ese crecimiento. Es en la voluntad del Hijo, ¿verdad?, que nosotros podemos crecer a la estatura del varón perfecto. Y ese crecimiento tiene que llevarnos a manifestar la fe que una vez nos ha sido dada. Eso es lo que nos hace vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice la palabra.
Una vez dado este contexto, ¿verdad? Entonces ahora sí, dice Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 es una preciosa expresión del amor del Padre para con nosotros a través de su Hijo amado. Yo no pude adelantarme a Colosenses 3:18 y empezar de una vez diciendo lo que dice ahí, sin antes haber hecho este paso. Pues ustedes me entenderán que esto de expresar el amor del Señor es algo muy profundo y muy de mucha envergadura. Le dejo esa reflexión como parte de esta palabra que vamos a leer. Colosenses 3:18. Deberes sociales de la nueva vida. Ahí tendría que haber empezado yo con la epístola, ¿verdad? Pero no pude empezar sin antes hacer ese reconocimiento de lo que es el amor del Padre. Cuando la palabra habla de amor, ¿verdad? No es el amor en el entendimiento del amor humano. Es que yo estoy enamorado y entonces yo te amo, yo te quiero mucho, yo te ofrezco al cielo y la tierra. Ese es otro tipo de amor, ¿verdad? Es otro tipo de amor el que nosotros sentimos por la familia, el amor filial. Ese es otro tipo de amor. Y este amor ágape es el amor que nos deja como referente el Señor para poder hacer esto que nos está pidiendo aquí, estos deberes sociales de la nueva vida, ¿verdad? Dice aquí el título de la sociedad bíblica. Dice en el 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y enseguida dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otra parte dice: amargos con ellas. Dice en el 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea, no son cosas fáciles. Por eso fue que me tocó irme a hacer ese reconocimiento de ese amor tan grande que el Señor nos ha dado. Cuando nos entregó a su Hijo, Él nos manifestó su amor. Y a partir de ahí es que el Padre nos pide que nosotros podamos hacer otras cosas, ¿verdad? Porque el Hijo también se sometió en amor. Entonces por eso era que decía que el relacionamiento entre el Padre y el Hijo es un relacionamiento en ese amor ágape, en ese amor sufrido, en ese amor que no pide nada, en ese amor que se entrega totalmente. Ahí es donde el Padre nos dice a nosotros: ahora sí, miren, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene, y dice, en el Señor, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro bastón, Él es nuestro apoyo, en el Señor. Nosotros sin el Señor ahí no podemos hacer nada, ¿verdad? Las casadas no van a poder someterse a su marido si no es en el Señor, si no es en ese amor tan grande que Él nos ha regalado. Entonces esta expresión, estad sujetas, ¿verdad? O bajo subordinación, es una expresión de amor que se da en eso que es el matrimonio. Por eso hacía relación al título de nuestro himnario: la esposa canta al amado. Porque el matrimonio es simbología de lo que va a ser la unión de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo cuando en Apocalipsis se cumplan todos los tiempos, ¿verdad? Así es. Las esposas tienen una responsabilidad en este asunto, y es una responsabilidad personal, la de sujeción. Esto es un mandamiento del Señor, y si es un mandamiento, entonces las esposas no tienen otra opción que cumplir ese mandamiento. Eso por parte de las esposas, ¿verdad? Que es expresado aquí por el apóstol Pablo. Fíjense que no es el Señor el que está hablando, sino que es el apóstol Pablo. En algunas circunstancias dicen, no, es que Pablo ahí como que se sobreactuó y estaba hablando él en nombre propio, y entonces él metió eso ahí de su parte. Pero aquí Pablo está hablando por el empoderamiento que le ha dado el Señor a él, para él poder expresar eso, ¿verdad? Y dejarlo consignado en ese epístola. Y luego en Filipenses también él vuelve y reflexiona sobre ese tema, y vuelve y reafirma los condicionamientos que está poniendo el Señor.
Entonces, Pablo tenía autoridad, pero esa autoridad no era la autoridad de Pablo, no era la autoridad de Alejandro, que es el anciano en Suba, no. La autoridad de Pablo es la autoridad que le ha dado el Señor en el discernimiento de los tiempos y de las palabras, ¿verdad? Para que él pudiera expresar eso. Él estaba revestido de autoridad. No es la misma esta palabra, ¿verdad?, de subordinación o de sujeción, no es la misma palabra cuando habla de los hijos a los padres o cuando habla de los esclavos, ¿verdad?, a sus amos. Es una expresión diferente de la obediencia, ¿verdad? La exhortación a las casadas es a la de la aceptación del plan establecido por el Señor cuando Él también lo ha dicho, ¿verdad?, para ese funcionamiento familiar correcto que se pueda dar. Entonces, en 1 Corintios 1:13 dice, 1 Corintios 1:13, creo que no es 13, 11. Perdón, 11:3. Sí, las tocaron en los papeles. 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es un subordinamiento que se va dando en el orden del Señor. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Luego, si el varón es cabeza de la mujer, entonces el varón va a estar dirigido por nuestro Señor, ¿verdad? Va a estar dirigido por nuestro Señor, porque Cristo es la cabeza del varón. Cristo es la cabeza de todo, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. En Efesios 5:22 nos habla también de la subordinación, como les decía. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Entonces aquí el Señor nos está pidiendo, ¿verdad?, para las mujeres un accionar, para el hombre estar bajo la autoridad del Señor. No puede ser que un hombre que esté bajo la autoridad del Señor, ¿verdad?, maltrata a su esposa, no le dé el nivel, ese nivel que el Señor ha querido para la esposa, cuando ha dicho que es la ayuda idónea del hombre. Ese es lo más precioso que el Señor nos ha colocado a nosotros, ¿verdad? Allá en Génesis el Señor tomó de parte del hombre una parte y creó a la mujer. Pero cuando aquí estamos ya desarrollando ese plan perfecto del Señor, aquí la mujer es la ayuda idónea del hombre. Y el hombre tiene necesidad de ella. Y por eso esa necesidad se ve suplida en el matrimonio, ¿verdad? Pero no es para establecer un yugo sobre la compañera, sobre la esposa, sino que es para tener esa ayuda, ¿verdad?, que es una bendición para el hombre. Porque el hombre no tiene de pronto el discernimiento de la esposa en muchas cosas que pasan dentro del relacionamiento familiar, como esposos, como quienes tienen intimidad allí, ¿verdad? Es precioso cuando se logra, viene ese proceso como de armonización que hace el Señor en las parejas, y va pasando el tiempo y se va logrando como limar esa cierta aspereza que de pronto origina ese hecho de estar allí. El matrimonio es una cantera. El matrimonio, allí a veces se siente mucho ruido, pero ese ruido es porque se están limando, ¿verdad? Y se están acoplando los esposos, y ahí viene todo ese relacionamiento tan especial que da el Señor en el matrimonio. Es un relacionamiento íntimo donde las personas
de pronto nunca se terminarán de conocer, pero se van tratando. Y en ese trato, ¿verdad? El Señor está obrando. Y está obrando de manera preciosa. Cuando ese trato se recibe, y especialmente en una familia cristiana. Estamos hablando de un relacionamiento en una familia cristiana, ¿verdad? Donde los dos están sujetados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese relacionamiento tiene y va a producir una vida agradable, va a producir una vida de santificación, una vida de mucho fruto para el Padre. Ahí cuando nacen los hijos reciben también de esa santificación. Por eso me era tan necesario, y pues a veces uno se queda corto en las expresiones del Señor cuando le empieza a mostrar qué tan necesario es en este trato, que nos consideremos los unos a los otros, ¿verdad? Y el Señor nos los pide. Considera a tu esposa, ¿verdad? Como te consideras a ti mismo. Entonces, el hecho de que la esposa se le pida sujeción no es para establecer un yugo, es para establecer un nivel de relacionamiento como el que el Señor tiene con la iglesia, ¿verdad? La amada, la esposa del Señor es la iglesia, y allí se produce un relacionamiento muy, muy precioso. Entonces aquí, en el 5:32, vuelve y me reafirma, ¿verdad? Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. El matrimonio de Cristo con la iglesia es un misterio. El relacionamiento del hombre con la mujer produce un fruto para el Señor. Y en ese fruto el Señor sale ganancioso, porque ahí es donde la familia, ¿verdad?, le va a propiciar al Señor esos hijos preciosos que el Señor quiere tener. Cuando los hijos reciben de los padres, a veces no venimos con el manual bajo el brazo, ¿verdad? Nacieron los hijos y nosotros empezamos a aprender, porque esa es una expresión de la voluntad del Padre. Cuando nosotros vivimos nuestra vida, el Señor nos pide que vivamos una vida en integridad, una vida de relacionamiento. Y esa vida de integridad y relacionamiento empieza cuando en muchas ocasiones ya los hijos se casan y dicen: oiga, vamos a formar nuestro hogar, ¿verdad? No es apropiado que el hijo siga viviendo en su casa, o que la esposa siga viviendo en la casa de él, o que se vayan a vivir a una de las casas de ellos, ¿verdad? Porque van a encontrar situaciones que no van a ser las apropiadas. Cuando el Señor permite el matrimonio, también va a dar las condiciones necesarias para que se puedan relacionar en un hogar, pues, para ellos. Entonces, a veces se presentan circunstancias en las que las parejas se casan, y después viene la interferencia de los papis y se generan situaciones muy complicadas. Entonces el Señor nos va dando de lo suyo para poder salir adelante. Esas circunstancias especiales a las que yo me refiero cuando hablo del matrimonio, ¿verdad? Van a generar que en el caso de la esposa, porque más adelante vamos a hablar del esposo, en el caso de la esposa, ¿verdad?, va a haber de pronto momentos de dificultades, porque somos criaturas humanas. Somos dos mundos, y cuando esos dos mundos se unen en uno solo, que es el hogar, ¿verdad?, ahí se van a presentar muchas circunstancias. Esas circunstancias, para la esposa en este caso, ¿verdad?, va a implicar que ella va a tener que dar un testimonio delante de él, y ese testimonio va a ser público y va a ser conocido.
Y en ese testimonio que se da, hay mucho de sacrificio, hay mucho de entrega. Si uno se mirase a sí mismo y dijese, no, pues yo me casé fue para vivir solamente con mi esposa, y la esposa dice, no, pues yo solamente me casé para estar con mi esposo, pues ahí va a haber unas circunstancias que siempre van a estar presentes, que son las familias de los dos, que son los hijos que van a tener como pareja, y eso va a generar que una exhortación para la esposa. La esposa, a través de su testimonio, puede hacer, en el caso de, ¿verdad? En el caso de dos parejas que son hermanos, pues el testimonio puede llegar a trascender a la familia. En el caso de que, por circunstancias, uno de los dos no sea creyente, va a generar de pronto situaciones en las cuales la esposa va a tener que dar testimonio del amor de Cristo. Por eso di toda esa vuelta, oiga, porque tanto para el esposo como para la esposa, ¿verdad? Si no estás imbuido del amor de Cristo, tú solamente vas a ver dificultades en esas situaciones. Pero el Señor está viendo que tú puedes dar un testimonio y que ese testimonio para ti va a ser un testimonio glorioso delante del Señor. Cuando ese testimonio va a permitir que las familias, que el esposo de pronto pueda llegar a los pies del Señor, ¿verdad? Eso es precioso, pero no es fácil. Nadie está diciendo que sea fácil. Nadie está diciendo que eso sea un bocado exquisito de estar en esas circunstancias. No, Señor. Por eso la vuelta. Por eso la expresión del amor del Señor. Por eso la expresión de ese amor ágape. No es el amor eros el que va a conquistar. No va a ser el amor filial, sino que va a ser ese amor ágape, de entrega absoluta. Ese amor de dar sin esperar, dice. De dar sin esperar nada a cambio. Y eso, pues, eso tiene pero eso también va a generar vida, va a generar la propiciación del acompañamiento del Señor entre la pareja. De mi parte, siempre estaré agradecido con el Señor porque no duramos 30 años porque nosotros quisimos, 35 años viviendo. No lo hicimos porque nosotros quisiéramos, lo hicimos porque el Señor nos estuvo acompañando permanentemente y nos ayudó a dar testimonio, tanto a otros como a mí. El Señor nos ayudó a dar testimonio, porque fácilmente nosotros hubiéramos podido coger el uno por un lado y el otro por el otro. Dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. O sea, el referente es como al Señor. Sujetas como al Señor. ¿Verdad? Eso sin impedir, sin no permitirnos, ¿verdad? Situaciones en las cuales, por ejemplo, si se llega a presentar alguna situación donde el Señor claramente en su palabra dice, oiga, haga eso, usted le toca hacer una cosa contraria, porque se presentan situaciones ahí en ese relacionamiento. No, si la palabra del Señor dice una cosa y aún recurriendo al amor del Señor, nosotros no podemos asumir el actuar en ese sentido, el Señor nos va a apoyar y nos va a decir, mire, la palabra dice esto, usted no tiene por qué hacerse partícipe de esas cosas. Así de sencillo es, ¿verdad? El Señor nos dice, oiga, si aquí está la palabra diciendo esto y a usted le están diciendo que tiene que hacer algo que va en contra de la palabra, usted no tiene por qué hacerse partícipe de eso. Este es el testimonio visible ante el mundo de la relación que existe entre la iglesia y Cristo. Ese es el testimonio que dan los hermanos, el testimonio que dan las parejas delante del mundo. Testimonio visible, como el bautizo. Testimonio visible, ¿verdad? El bautizo tiene esa connotación que es práctico para dar testimonio ante el mundo, ¿verdad? Eso también lo tiene el matrimonio. Esa es la expresión
del relacionamiento que el Señor nos está pidiendo. Oiga, son hermanos en Cristo y mire cómo se trata, ¿verdad? Claro, el mundo se entera de esas cosas y el mundo lo replica y el mundo ahí sí ponen el parlante pues para que todo el mundo se entere, ¿verdad? Así es el bautizo también, para dar testimonio al mundo. En el matrimonio nosotros estamos siendo un espectáculo para el mundo. Eso en cuanto a la esposa, pero ahora le dice en Colosenses, ¿verdad? 3:19, aquí en Colosenses 3:19 dice, ahora sí toca al esposo. Lo que le toca al esposo no es sencillo, no es fácil. Colosenses 3:19 es también una experiencia de amor para el esposo. Cuando uno empieza, entonces dicen, no, pues es que al esposo le toca lo fácil. A él hay que subordinarse, a él hay que entregarse, a él hay que... Pero ahora le dice en Colosenses 3:19, le dice al esposo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa aspereza también es como si estuviese tratando con la amargura que genera el maltrato, el ser brusco con la esposa. Si a las esposas el Señor le demanda subordinación, a los maridos les exige amor. Y dice el amor que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Ese amor debe manifestarse en todo lo que es la expresión de la familia. Se debe expresar a la esposa, se debe expresar a las familias que están en el entorno, se debe expresar a los hijos. Ese amor del esposo, para que ese amor del esposo sea de apoyo incondicional para la esposa, ¿verdad? Eso es difícil, eso es un logro que en el Señor se puede conseguir, pero acudiendo a ese amor que es el vínculo perfecto. El marido debe amar desinteresadamente, ya que el término amor es el usado para referirse al amor que nos provee el Señor. Entonces, para el esposo poder hacer eso, tiene que desarraigarse de muchas cosas en su corazón. Cuando yo le di gracias al Señor por mi esposa, lo primero que le pedí fue un nuevo corazón. Y siempre tenía esa canción que nunca se me va a olvidar: recibí un nuevo corazón del Padre. Pero recibirlo es el instante en el que uno siente esa emoción y tiene la necesidad de pedirle: oiga, Señor, yo quiero manifestar con cariño, con afecto las cosas que tú me pones, ¿verdad? Ese nuevo corazón se fue expresando con el tiempo. Con el tiempo fue dándose ese nuevo corazón, no un corazón de carne, un corazón de piedra, sino que el Señor fue actuando allí, ¿verdad? De manera desinteresada. El amor del esposo debe ser un amor así, que no espere nada tampoco. Es un amor de la misma calidad que el amor que nos da el Señor Jesucristo, pero obviamente nosotros somos seres humanos. Cuando la esposa es creyente, implica reconocerla como coheredera. Entonces, cuando hay dos personas, ¿verdad?, en relacionamiento, entonces, oiga, yo no estoy tratando con mi esposa, sino que estoy tratando con una coheredera del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y si es coheredera, es como una princesa, ¿verdad?, una reina, ¿verdad? Claro que no en el término de lo que es esa reina, esa princesa, sino que es la persona especial que el Señor me ha regalado para poder yo ponerme a su servicio. El esposo tiene que servir. Cuando se trata del matrimonio, el esposo es un servidor en el matrimonio, no para la pareja, sino para ese relacionamiento que el Señor le regala a las dos personas.
ese servicio, ¿verdad? Sin esperar absolutamente nada. Eso es lo que el Señor espera de un esposo amoroso. Pero ese amor es la expresión del amor del Señor, no el amor eros, no el amor filial, no el amor del padre al hijo, no el amor, no. El amor de la esposa hacia la esposa se refleja en la servidumbre que hace el esposo en el matrimonio. Bueno, si le toca cocinar, pues esa servidumbre también se va a expresar allí, claro que sí, ¿verdad? O si le toca lavar la ropa, o hacer el aseo, esa servidumbre también se va a expresar allí, ¿verdad? Así es, así es. El Señor nos provea en esa condición, en nuestra condición humana. Así es el amor que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces ya la consideración de la esposa como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan esto. Fíjense que hay una condición allí esencial. Si hay disgusto entre los esposos y si el esposo ora, esa oración va a sufrir un estorbo, ¿verdad? Y cuando nos empezamos a preguntar si estamos en esa circunstancia, en esa condición, oiga, ¿qué está pasando con las oraciones? Pues que hay disgustos, que hay situaciones que no se han hablado, que no se han puesto delante del Señor, como dice el Señor, que tu enojo no se, ¿cómo es que dice la palabra? Tu enojo, que el sol no se ponga sobre tu enojo, ¿verdad? Antes de eso, ¿verdad? Se tienen que hablar las cosas en todo momento, tiene que haber esa comunión, esa comunicación. El matrimonio implica eso, tener una comunicación constante. Que las cosas no se dejen pasar porque se van acumulando, se le va echando como a la cuentica, a la cajita del ahorro que tenemos ahí, y cuando vemos está llena, ¿verdad? Y ahí viene la explosión. Eso es significativo para nosotros. Eso es lo que el Señor me ha regalado en el entorno de la carta, ¿verdad? A los colosenses. De pronto vamos a continuar en algún otro momento tratando el tema de los hijos y vamos a seguir considerando pues el tema de los amos, ¿verdad? Cuando tratan con los esposos, con los esclavos, pero va a ser una situación que vamos a tomar en otro momento. Sinceramente, la experiencia de leer la carta me llevó fue a esa experiencia de evidenciar que sin el amor del Señor yo no voy a poder cumplir ni siquiera un punto, una coma, nada de esto que está aquí. No lo voy a poder hacer porque para mí va a ser de mucho esfuerzo tener que acudir a un amor diferente para poder llevar a cabo esta misión que el Señor nos está dando. Le doy gracias al Señor porque me pudo dar el discernimiento para tratar estos dos casos específicos de esta carta a los colosenses, esperando que quede lo que el Señor quiere que sea manifiesto, que no sea lo mío, que no sea una impronta que de pronto yo haya colocado allí para ser piedra de tropiezo. Es precioso poder ver ese relacionamiento que hay entre el Padre y el Hijo y el producto de ese relacionamiento que es la salvación para nosotros, el perdón de pecados, el poder estar nosotros como humanidad delante del Señor reconciliados. Esa es la expresión del amor, ¿verdad? Y el Señor nos quiere a nosotros también, viviendo una vida en amor, una vida gozosa, ¿verdad? Lejos de esos apasionamientos, lejos de eso. No, el Señor quiere que nosotros tomemos la decisión. Amémonos los unos a los otros. Permítame amar a mi esposo, permítame amar a mi esposa, ¿verdad? Esa es la decisión que el Señor quiere que nosotros tomemos. Que nuestro amor no sea amor de circunstancias, no es que es muy lindo, es muy precioso y tal, pero ya pasó, entonces a los 7 meses, bueno, ya no me parece tan lindo, tan precioso. A los 7 meses entonces el Señor lo que nos está pidiendo es tome la decisión de seguirlo amando porque usted dijo que iba a conformar un hogar con Él, nacieron los hijos están viendo ese relacionamiento suyo y eso es testimonio para la vida del cristiano. Amén. Damos gracias al Señor.
colocamos en su presencia, Señor, te damos gracias. Toma nuestra vida, toma nuestro accionar, Señor. Permítenos ver ese rasgo tuyo, Señor, esencial de tu accionar, Señor, que es el amor de Cristo para con nosotros, el amor de Cristo para la iglesia. Le doy gracias al Señor porque me ha permitido transmitir este mensaje con paz y tranquilidad. Estaba como angustiado porque esas expresiones pues, son muy preciosas y son de mucha valía para los hermanos. No quisiera pues ser piedra de tropiezo para nadie. Darle gracias al Señor, poner todo delante de Él, en su presencia, delante de Él, que Él nos permita recibir en nuestro corazón lo que sea de Él para nosotros. Esa es lo que el Señor me regala. Amén.